Buenas noches, estimado docente. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de la evaluación final, grupo 3, con el tema Intervención de Gobierno en el Mercado. Expositores, Nayeli Ancajima Imán, Raiza Fernández Cano y quienes habla Víctor Chavirén Collazo. Definición de la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda a menudo se refiere al equilibrio parcial de un mercado y donde existen ciertos efectos. Cuando el precio sube, la oferta tiende a aumentar, es decir, los productores van a querer ofrecer más productos. La demanda tiende a caer. Cuando más altos son los precios, menos compradores están dispuestos a comprar. Vemos aquí un gráfico del punto de equilibrio de este mercado. Análisis de la oferta y demanda para graficar los efectos de los impuestos. El impuesto es un atributo que se le paga al gobierno para soportar el gasto público. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto para las personas físicas como las personas jurídicas. El impuesto es cuando el gobierno ingresa a un mercado para generar cambios diferentes al punto de equilibrio, con la finalidad de la recaudación fiscal para generar actividades o hacer pagos, es decir, soportar el gasto público. Para ello tenemos aquí un gráfico donde nos explica el punto de equilibrio, donde el precio y la cantidad. El punto de equilibrio es la oferta es igual a la demanda. Aquí vemos ciertos efectos. La cantidad de equilibrio disminuye cuando el gobierno aplica o establece un impuesto. Es decir, que el precio del consumidor va a ser mayor y el precio del productor que reciben va a ser menor. Y la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del productor es el impuesto. Ahí están los efectos que acabamos de nombrar y también nos da otro que es eh, la recaudación, que es el impuesto por la cantidad 1. Ejemplo, en un mercado de celulares donde nos dan dos funciones, una de oferta y una de demanda. La de demanda es 1000 menos el precio y la de oferta es de 100 más dos precios. Y nos piden calcular y verificar el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. El gobierno aplica un impuesto de 6 soles en el mercado. Hallar el precio del productor, el precio del consumidor, la cantidad vendida y la recaudación del gobierno. Aquí vemos la solución de la primera pregunta, que nos pide hallar el punto de equilibrio, donde es igualar la oferta y la demanda. 100 más 2P es igual a 1000 menos P. 2P más P es igual a 1000 menos 100. Despejamos P, decimos 3P es igual a 900, donde nos da el precio 300. Luego reemplazamos en la cantidad de oferta y demanda para poder hallar la cantidad. Y aquí vemos el gráfico donde está que el precio de equilibrio son 300 y el precio, y la cantidad es 700. ¿Y cómo hallamos
el precio es 50 y el precio es 1000. En la función de oferta, cuando la cantidad es 0, el precio es 50. Es decir, que están dispuestos, cuando el precio es 50, la cantidad a ofrecer es 0. Luego tenemos acá 1000, que lo reemplazamos cuando la cantidad es 0 en la función de demanda. Y así obtenemos que el precio es 1000 y la cantidad de mandar es 0. Solución de la parte número 2, donde nos dice que estableció un impuesto de 6. Podemos decir que el precio del consumidor menos el precio del productor es el impuesto, que es 6. Despejamos el precio del consumidor es igual a 6 más el precio del productor. Como ya tenemos acá las funciones de demanda y la función de oferta, que la demanda es 1000 menos el precio del consumidor y la de oferta es 100 más 2 precios del productor. Reemplazamos en la función de demanda, donde 1000 menos el precio del consumidor, como ya conocemos, el precio del consumidor es 6 más el precio del productor, reemplazamos. Luego que tenemos esa función, lo igualamos con la función de oferta para poder hallar el precio del productor. 100 más 2 precios de productor es igual a 1000 menos por 6 más el precio del productor. 100 más 2 precios de productor es igual a 1000 menos 6 menos el precio del productor. Despejamos el precio del productor, donde es 2 precios del productor más el precio del productor, igual a 1000 menos 6 menos 100. 3 precios de productor es igual a 894. El precio del productor en sí es de 298. Luego reemplazamos en la fórmula del precio del consumidor, que es igual a 6 más el precio del productor. El precio del consumidor es igual a 6 más 298, que es el precio del productor. Y nos dice que el precio del consumidor es igual a 304. Luego, para hallar la cantidad, igualamos reemplazamos en las funciones para hallar la cantidad, donde nos dice que la cantidad es 696, la cantidad adquirida y ofrecida cuando el gobierno aplica el impuesto. Aquí vemos el gráfico, donde tenemos el punto de equilibrio, que es 300, y la cantidad es 690, es 700. Cuando el gobierno interviene, la cantidad disminuye a 696 y el precio del consumidor aumenta a 304 y el precio del productor que recibe es de 298. El precio del consumidor menos el precio del productor viene a ser la tasa que ha establecido el impuesto. Ahora, para allá la recaudación de gobierno es igual a al impuesto por la cantidad cuando el gobierno aplicó ese impuesto. Decimos que la recaudación es igual a 6 por 696, donde la recaudación es de 4176. Es un monto que el gobierno se lo lleva. Le doy pase a mi compañera Nayeli. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre el efecto entre los consumidores y productores mediante el concepto de excedente. El excedente del consumidor surge por la ley de rendimiento decreciente. Esto significa que en la primera unidad que se adquiere, la valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo unidades adicionales,
muestra valores que van cayendo. Un ejemplo es que cuando el excedente del productor es el espacio en que se encuentra entre punto de equilibrio, entre el precio del consumidor y el precio que se reemplazó cuando el precio es 0, que en este caso fue 1000. Que lo celeste nos hace referencia al excedente del consumidor. La flechita verde, lo que va a recaudar el gobierno. Y el triangulito que sobra entre la cantidad inicial y la cantidad final es la pérdida de eficiencia. Mientras que la flecha negra nos señala el excedente del productor. El excedente del productor surge por la ley de rendimiento decrecientes, o sea, va a decaer. Esto significa que la primera unidad que va a ser vendida por un productor está dispuesto a venderla más barata. Pero a medida que va vendiendo más unidades, se va a ir elevando el precio. Como en el gráfico vemos, cuando el precio es de 298, de ahí, es decir, que el precio productor está debajo del precio al consumidor y del punto de equilibrio. Es decir, que el productor va a tener una ganancia menor, o sea, va a perder. Mientras que el precio al consumidor va a ser de 304. Cuando con una cantidad de 696. A medida que sube el precio, la cantidad disminuye. Ahora, para poder entender mejor, explicaré un ejemplo. Como se tiene la función de oferta y demanda, que oferta es igual al precio igual 200 más 0.8 Q, y la demanda es igual al precio igual 150 menos 0.4 Q. Nos pide encontrar la cantidad y precio de equilibrio de mercado, como también graficar lo que ocurre si el gobierno establece una tasa impositiva de 12 soles a las ventas. También que hallemos el precio al productor, el precio al consumidor, cantidad vendida, excedente y antes y después del impuesto. Excedente al consumidor antes y después del impuesto y la pérdida de eficiencia social y la recaudación del gobierno. Y por último, graficar lo que ocurre si el impuesto fuera a las compras. Hay lo mismo que se solicita en la pregunta B, o sea, el precio productor, el precio consumidor y la excedente y la eficiencia social. Para encontrar el punto de equilibrio, igualamos las funciones oferta y demanda, que en este caso es 200 más 0.q, que es igual
a 350 menos 0.4 Q, que igualando nos da una cantidad de 125. Como ya tenemos la cantidad, ahora reemplazamos en cualquiera de las funciones, ya sean oferta o demanda. Tenemos una 200 más 0.8 Q, que es, en este caso se va a multiplicar por 125, nos da un precio de 300. Es decir, que el punto de equilibrio va a ser cuando el precio sea 300 y una cantidad ofrecida de 125. Como el otro punto nos pide el precio del consumidor. En este caso, el precio del consumidor es precio productor es igual al precio consumidor menos el impuesto, que es de 12 soles, que esto es igual a 200 más 0.Q. Como el impuesto está restando, al trasladarse a la derecha, pasa sumando. Es decir, 200 más 112. Que es decir, solo en la oferta se pone el impuesto. La demanda se mantiene igual. Igualando las funciones, tenemos que 212 más 0.8 Q es igual a 350 menos 0.4 Q, que nos da una cantidad de 115, es decir, la cantidad disminuye. Como ya tenemos Q, ahora reemplazamos la fórmula, pero en la demanda, que precio consumidor es igual a 350 menos 0.4. Como ya tenemos la cantidad, lo multiplicamos, que es por 150, y nos da que el precio consumidor es igual a 304. Como lo dije anteriormente, el precio del productor es igual a precio consumidor menos el impuesto, que es 12 en este caso, que es igual, como el precio del consumidor nos dio una cantidad de 304, entonces va a ser 304 menos 12, nos da que el precio del productor es igual a 292. Ahora, para encontrar el excedente del consumidor inicial, la fórmula del excedente consumidor es igual a base por altura entre 2, que para encontrarlo en el consumidor, el excedente consumidor inicial, vamos a restar 350, que es cuando la demanda es igual a 0, menos el precio del punto de equilibrio, que es 300, por 125, que es la cantidad inicial que se va a ofrecer, entre 2, que nos da un resultado de 3.125. 3.125, disculpe. Para encontrar el excedente del consumidor final, también restamos cuando la demanda fue igual a 0, que nos dio 350, menos 304, que es el precio del consumidor. Todo esto multiplicado por 115 entre 2 es igual a 2.645. Como nos damos cuenta,
el excedente del consumidor va a disminuir. Como vemos ahí en el gráfico, la oferta se contrae. Al establecerse el impuesto, se ve afectada la oferta. Ahora el excedente del productor inicial. Se resta el precio del punto de equilibrio, que es 300 menos 200. 200, ¿por qué? 200 nos dio cuando la oferta fue igual a 0 por la cantidad ofrecida inicial de 125 entre 2, que es igual a 6.250. El excedente del productor final es igual a 292, que es el precio del productor menos los 200, por 115 entre 2, que nos da como resultado 5.290. También ha disminuido, es decir, se ven afectados. Ahora la pérdida de eficiencia social al consumidor. Restamos el precio del consumidor menos el precio del punto de equilibrio por la cantidad inicial menos la cantidad final entre 2, que es igual a 20. La pérdida de eficiencia social del productor, que es 300 menos 292, que es el precio del productor, por 125 menos 115 entre 2, nos da como resultado 40. Ahora, por encontrar la recaudación de impuestos, que es igual a la tasa de impositiva por Q, es igual, reemplazamos, es igual al impuesto de 12 soles por la cantidad final, que es decir, cuando ya se establece el impuesto, que nos dio como resultado 115, que es igual a 1.400. Ahora lo que va a recaudar el consumidor, que se obtiene restando el excedente del consumidor inicial menos el excedente del consumidor final, menos la pérdida de eficiencia social del consumidor. Y tenemos como resultado 1.400. De igual manera, para encontrar la recaudación del productor, se resta el excedente del productor inicial con final y la pérdida de eficiencia social del productor, y tenemos como resultado 1.420. Ahora, cuando el impuesto se establece a las compras, es decir, que la curva de demanda se va a trasladar a la izquierda, es decir, se contrae. Al establecerse el impuesto se va a ver afectado, es decir, que la cantidad demandada se va a disminuir al aumentar el precio. El precio del consumidor sería el precio que recibe del productor más el impuesto. Esto es, precio consumidor es igual al precio del productor más 12. Reemplazamos en la demanda. La oferta no, la oferta la mantenemos igual. Y tenemos que la oferta es el precio del productor, que es igual a 200 más 0.8 Q. Y la demanda va a ser el precio productor más el impuesto, que es 12, menos 350, que es igual a 350 menos 0.4 Q. Como los 12 están sumando, al pasarse a la derecha, pasan restando, que nos da una cantidad de 338. Ahora vamos a igualar la función de demanda y oferta,
que va a ser igual a 200 más 0.8Q es igual a 338 menos 0.4Q. Igualando nos da una cantidad de 115. La cantidad inicial nos salió de 125 y al establecerse el impuesto nos da como resultado 115, es decir, la cantidad ya ha reducido. Ahora, como ya tenemos la cantidad para encontrar el precio del productor, que en este caso es igual a la función de la oferta, vamos a reemplazar que 200 más 0.8Q, como Q nos dio 115, multiplicamos 115 por 0.8, que más 200 nos da un resultado de 292. Ahora, para encontrar el precio consumidor. El precio consumidor es igual al precio del productor más el impuesto, que es 12. Es decir, 292 más 12 es igual a 304, que va a ser el precio del consumidor. Ahora, para encontrar el excedente del consumidor y productor final y inicial en la demanda. El excedente del consumidor inicial es igual al 350 menos 300, que es el precio cuando se encuentra el punto de equilibrio, por 125 entre 2, tenemos como resultado 3.125. Ahora el excedente del consumidor final. 350 menos 304 por 115 entre 2 es igual a 2.645. También se disminuye, es por ello que la demanda se contrae. El excedente del productor inicial. Restamos 300 menos 200, o sea, el precio de equilibrio y el precio cuando es igual a 0, por 125 entre 2, que es igual a 6.250. El excedente del productor final. 292 menos 200 por 115 entre 2 es igual a 5.290. También el excedente del productor disminuye. Ahora la pérdida de eficiencia social del consumidor, que es 304 menos 300 por 125 menos 115 entre 2 es igual a 200. Ahora la pérdida de eficiencia social del productor, es decir, lo que va a perder. 300 menos 292 por 125 menos 115 entre 2 nos da un resultado de 40. Ahora lo que va a recaudar el gobierno, que es igual a la tasa por Q, que la cantidad, que es igual a 12 por 115 es igual a 1.400. Ahora lo que va a recaudar el consumidor también se hace lo mismo que en la oferta. Se resta el excedente del consumidor inicial y final y la pérdida de eficiencia. Y todo ello nos da un resultado de 460. También se hace lo mismo en lo que va a recaudar el productor, que tenemos como resultado 1.420. Ahora le doy el pase a mi compañera Raiza. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre la pérdida irrecuperable de eficiencia. Esto produce un impuesto que se debe a que es el gobierno quien recauda este dinero. No es tan eficiente administrando los recursos
por lo que genera esta pérdida. Existe un impuesto. Este impuesto genera lo que es una pérdida irresponsable de ineficiencia y se genera por la culpa del gobierno. Asimismo, puede responderse con la creación de un impuesto sobre el bien o bienes. Un ejemplo es de este impuesto que puede ser el impuesto del valor agregado. Como sabemos, el gobierno no es eficiente para administrando los negocios. Nos habla de un impuesto. Partimos con un mercado con el eje de la cantidad en el precio. Un mercado alfa, tenemos una curva de oferta y una curva de demanda con una cantidad o de equilibrio. Esta situación inicial es antes del impuesto. El impuesto causa la disminución de la cantidad que hay en el mercado. Y al disminuir la cantidad que hay en el mercado, obtenemos un precio mayor a lo que es el precio de equilibrio. Y un precio que reciben los oferentes que será menor al del equilibrio. La pérdida de ineficiencia es aquella del precio de la demanda y de oferta. La razón por la que la valoración es mayor que los costos. Entonces, es bueno que esto se esté produciendo. Los impuestos también producen lo que es una pérdida irrecuperable de la eficiencia. La diferencia entre ambos se llama lo que es la pérdida irrecuperable o la carga excesiva. Los determinantes de la pérdida de ineficiencia y eficiencia es que depende de la pérdida irrecuperable de la eficiencia producida por el impuesto, sea grande o pequeña. Las elasticidades del precio de la oferta y de la demanda miden como corresponde la cantidad ofertada y demandada a las variaciones del precio. En definitiva, esto depende de las elasticidades de lo que es del precio, la oferta y la demanda. Cuanto más mayor sea la elasticidad de la oferta y la demanda, mayor sería la disminución de la cantidad del equilibrio. Habría mayor pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por este impuesto. Algunos ejemplos de trabajadores que son sensibles a los incentivos: trabajadores que pueden ajustar el número de horas que trabajan, aquellas familias con segundos perceptores de ingresos, los mayores que pueden elegir su edad de jubilación, aquellos trabajadores de su economía está sumergida en el desarrollo de actividades ilegales. La pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por un impuesto aumenta lo que es la cuantía de un impuesto. En este ejemplo podemos observar que entre el precio y la cantidad, entre precio B y precio S, existen los ingresos fiscales de lo que es desde el punto cero, que es la oferta, y la demanda, el punto de equilibrio entre Q2 y Q1 se encuentra la región sombreada color morado, es la que representa la pérdida irrecuperable de esto. Ahora vamos a hablar sobre el control de precios. El Estado puede intentar intervenir lo que es en el mercado con el fin de garantizar un precio accesible que puede estar al alcance de la mayoría de la población, que vendría a ser el precio máximo. O por lo contrario, puede intentar regular el mercado con el fin de que el precio no se desplome, que vendría a ser el precio mínimo. Hablaremos sobre el precio máximo. El precio máximo es el límite superior para el precio de un producto que no se puede sobrepasar
y que las autoridades administrativas fijan cuando deciden intervenir un sector industrial estableciendo un precio político o legal para un producto. Los precios máximos se imponen sobre todo en épocas de crisis, porque estos hechos a menudo conllevan una subida de precios y perjudica a muchos mientras enriquecen solamente a pocos. Sobre el precio mínimo, es un precio ya marcado por las autoridades a una serie de productos o servicios que por debajo de lo cual no pueden ser vendidos. Es un precio político cuyo fin es dar seguridad a comerciantes y a productores. Normalmente se impone este tipo de precios a los productos agrícolas, como pueden ser los cereales o la leche, cuyo fin de esto es mantener el sector primario en una estabilidad económica. Como conclusión, la intervención del Estado debe ser orientativa, en el sentido que incentiva a la economía privada para que ésta realice determinadas acciones. Una acción del sector público sobre la economía es que puede tomar la forma de regular distintos procesos económicos mediante lo que es la actividad legislativa conforme con el marco institucional, dentro del que en este se desarrolla la producción del comercio y las finanzas, o mediante también lo que es la manipulación y el control de las variables económicas significativas, las cuales guían la iniciativa privada a través de lo que es la política fiscal, monetaria y también comercial. Asimismo, la intervención estatal puede realizarse a través de una intervención directa en lo que es el sector público, en lo que es la actividad económica. Muchas gracias.